a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen. Mensajes dados al padre Stefano Gobi. Dongo Como, 13 de junio de 1989, aniversario de la segunda aparición de Fátima. La bestia semejante a un cordero. Hijos predilectos, hoy recuerdan mi segunda aparición, ocurrida en la pobre cova de Iria, en Fátima, el 13 de junio de 1917. Ya entonces les había predicho lo que están viviendo en estos tiempos. Les he anunciado una gran lucha entre la mujer vestida de sol y el enorme dragón rojo que ha llevado a la humanidad a vivir sin Dios. Les he predicho también el astuto y tenebroso trabajo realizado por la masonería para alejarlos de la observancia de la ley de Dios y, de ese modo, hacerlos víctimas de los pecados y de los vicios. Sobre todo, como madre, les he querido advertir de los grandes peligros que amenazan la Iglesia a causa de los muchos y diabólicos ataques que se dirigen contra ella para destruirla. Para alcanzar este fin desde la tierra, acuden en ayuda de la bestia negra que sube del mar, una bestia que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. El cordero de la Sagrada Escritura siempre ha sido el símbolo del sacrificio. En la noche del Éxodo es sacrificado un cordero y, con su sangre, son rociados el dintel y las jambas de las casas de los hebreos, para sustraerlos al castigo, que en cambio alcanza a todos los egipcios. La Pascua hebrea recuerda este hecho cada año, con la inmolación de un cordero que es sacrificado y consumido. Sobre el Calvario Jesucristo se inmola para la redención de la humanidad. Se hace el mismo nuestra Pascua y se convierte en un verdadero Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. La bestia tiene en la cabeza dos cuernos semejantes a los del cordero. Al símbolo del sacrificio está íntimamente unido el del sacerdocio. Los dos cuernos, un cubrecabeza con dos cuernos, llevaba el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. La mitra con dos cuernos llevan los obispos de la Iglesia para indicar la plenitud de su sacerdocio. La bestia negra, semejante a una pantera, indica la masonería. La bestia con dos cuernos, semejante a un cordero, indica la masonería infiltrada dentro de la Iglesia, es decir, la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre todo en los miembros de la jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la Iglesia ya les ha sido predicha por mí en Fátima, cuando les anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia. Si el objetivo de la masonería es de conducir a las almas a la perdición, llevándolas al culto de falsas divinidades, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es destruir a Cristo y a su Iglesia, construyéndolo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa Iglesia. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es el Verbo encarnado, es verdadero Dios y verdadero hombre, puesto que une en su persona divina la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesús en el Evangelio ha dado de sí mismo la más completa definición, diciendo ser la verdad, el camino y la vida. Jesús es la verdad, porque nos revela al Padre, que nos dice su palabra definitiva, lleva a su perfecto cumplimiento toda revelación divina. Jesús es la vida, porque nos da la misma vida divina con la gracia merecida por Él, con la redención, e instituye los sacramentos como medios eficaces que comunican la gracia.
Jesús es el camino que conduce al Padre por medio del Evangelio, que nos ha dado camino a recorrer para alcanzar la salvación. Jesús es verdad, porque es Él, palabra viviente, fuente y sello de toda la revelación divina. Entonces la masonería eclesiástica obra para oscurecer su divina palabra, por medio de interpretaciones naturales y racionales, y con el pretexto de volverla más comprensiva y aceptada, la vacía de todo contenido sobrenatural. Así es como se difunden los errores por todas partes dentro de la misma Iglesia Católica. A causa de la difusión de estos errores, hoy muchos se alejan de la verdadera fe, haciendo una realidad de las profecías que le había sido hecha por mí en Fátima. Vendrán tiempos en los que muchos perderán la verdadera fe. La pérdida de la fe es apostasía. La masonería eclesiástica actúa de una manera astuta y diabólica para conducir a todos a la apostasía. Jesús es vida, porque da la gracia. La masonería eclesiástica tiene como propósito justificar el pecado, presentarlo no ya como un mal, sino como un valor y un bien. Es así que se aconseja asumirlo de un modo que de satisfacer las exigencias de la propia naturaleza, destruyendo las raíces de las cuales podría nacer el arrepentimiento, y se dice que ya no es necesario confesarlo. Fruto pernicioso de este maldito cáncer que se ha difundido por toda la Iglesia es la desaparición en todas las partes de la confesión individual. Las almas son llevadas a vivir en el pecado, rechazando el don de la vida que Jesús nos ha ofrecido. Jesús es camino que conduce al Padre por medio del Evangelio. La masonería eclesiástica favorece las interpretaciones que dan de interpretaciones racionalísticas y naturales, por medio de la aplicación de varios géneros literarios, de manera que queda lacerado en todas sus partes. Al final se llega a negar la realidad histórica de los milagros y de la resurrección, se pone en tela de juicio la misma divinidad de Jesús y su misión salvífica. Después de haber destruido al Cristo histórico, la bestia con sus dos cuernos semejantes a un cordero trata de destruir al Cristo místico, que es la Iglesia. La Iglesia, instituida por Cristo, es una sola, la Santa, Católica, Apostólica, una, fundada sobre Pedro. Como Jesús, también la Iglesia fundada por Él, que constituye su cuerpo místico, es verdad, vida y camino. La Iglesia es verdad, porque a ella solo Jesús ha confiado la custodia en su integridad del depósito de la fe. Lo ha confiado a la Iglesia jerárquica, es decir, al Papa y a los obispos unidos a él. La masonería eclesiástica trata de destruir esta realidad con el falso ecumenismo que lleva a la aceptación de todas las iglesias cristianas, afirmando que cada una de ellas posee una parte de la verdad. Cultiva el designio de fundar una iglesia ecuménica, universal, formada por la función de todas las confesiones cristianas, entre las cuales está la Iglesia Católica. La Iglesia es la vida, porque da la gracia, y ella sola posee los medios eficaces de gracia, que son los 7 sacramentos. Es vida especialmente porque a ella sola ha sido dado el poder de generar la Eucaristía, por medio del sacerdocio ministerial y jerárquico. En la Eucaristía Jesucristo está realmente presente, con su cuerpo glorioso y su divinidad. Entonces, la masonería eclesiástica trata de atacar de muchas maneras engañosas la piedad eclesial hacia el sacramento de la Eucaristía. De esta solo valoriza el aspecto de la cena, tiende a minimizar su valor de sacrificio y trata de negar la presencia personal y real de Jesús en las hostias consagradas. Por eso se han suprimiendo gradualmente todos los signos externos
que son indicativos de la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, como las genuflexiones, las horas de adoración pública, la santa costumbre de circuncidar el tabernáculo con luces y flores. La Iglesia es camino, porque conduce al Padre por medio del Hijo, con el Espíritu Santo, por el camino de la perfecta unidad. Como el Padre y el Hijo son uno, así ustedes deben ser una sola cosa. Jesús ha querido que la Iglesia sea un signo e instrumento de la unidad de todo el género humano. La Iglesia logra estar unida porque ha sido fundada sobre la piedra angular de su unidad, Pedro y el Papa, que sucede al carisma de Pedro. Entonces la masonería eclesiástica trata de destruir el fundamento de la unidad de la Iglesia con el ataque astuto e insidioso contra el Papa. Ella urde las tramas del rechazo, de la objeción al Papa, sostiene y premia a aquellos que lo desprecian y le desobedecen, propagan la crítica y las oposiciones de obispos y de teólogos. De esta manera se destruye el fundamento mismo de la unidad, y así la Iglesia es cada vez más lacerada y dividida. Hijos predilectos, los he invitado a consagrarse a mi corazón inmaculado y a entrar en este mi refugio maternal, sobre todo para ser preservados y defendidos contra esta terrible insidia. Es por eso que en el acto de consagración de mi movimiento yo les he pedido renunciar a toda aspiración a hacer carrera. Así pueden evitar la más peligrosa y fuerte maniobra usada por la masonería para asociar su secta secreta a tantos hijos míos predilectos. Los llevo a un gran amor, a Jesús, verdad, haciéndolos testigos valientes de fe, a Jesús vida, llevándolos a una gran santidad, a Jesús camino, pidiéndoles ser en la vida solo evangelio, vivido y anunciado a la letra. Luego los llevo a un gran amor a la Iglesia, les hago amar a la Iglesia verdad, haciéndolos fuertes anunciadores de todas las verdades de la fe católica, mientras se oponen con fuerza y valentía a todos los errores. Los hago ministros de la Iglesia vida, ayudándolos a ser sacerdotes fieles y santos, sean siempre disponibles a las necesidades de las almas, entréguense con generosa abnegación al misterio de reconciliación y sean llamas ardientes de amor y de celo hacia Jesús presente en la Eucaristía, que en sus iglesias se vuelva a tener con frecuencia la hora pública de adoración y reparación al Santísimo Sacramento del altar. Los transformo en testigos de la Iglesia camino, los hago instrumentos preciosos de su unidad. Por esto les he dado como segundo compromiso de mi movimiento una particular unidad con el Papa. Por medio de su amor y su fidelidad, el designio divino de la perfecta unidad de la Iglesia volverá a resplandecer en todo su esplendor. De ese modo, a la tenebrosa fuerza que hoy ejerce la masonería eclesiástica para destruir a Cristo y a su Iglesia, yo pongo el fuerte esplendor de mi escuadrón sacerdotal y fiel, para que Cristo sea amado por todos, escuchado y seguido, y su Iglesia sea cada vez amada, defendida y santificada. Sobre todo en esto resplandece la victoria de la mujer vestida de sol, y mi corazón inmaculado tiene más luminoso triunfo.